Bienvenido al curso hacia la igualdad sustantiva, paridad constitucional y consigna paridad en todo. Hola, soy la doctora Aide Hernández García, soy profesora de la Universidad de Guanajuato. Quiero contarles que desde que estudié la licenciatura en Ciencia Política en la UNAM, siempre me ha gustado el tema de la igualdad. Me parece a mí que la igualdad ciudadana es un tema que tenemos que seguir luchando, seguir trabajando las mujeres. Es un tema que aún no concluye y ahora sí que en ese sentido me sumo a esta lucha y de alguna forma compartiré experiencias, platicaré temas, datos sobre la paridad sustantiva en el caso mexicano. Uno de los últimos libros que tengo es La paridad, una realidad por construir en los congresos locales de México. Es un libro coordinado, que es un trabajo colectivo de una red en la que actualmente me encuentro coordinando, que es la Red de Investigación sobre Mujeres en la Política. Es un libro que tiene todas las realidades de todo el país, 32 estados, donde se analiza la igualdad sustantiva en los congresos estatales y de alguna forma también dejamos ver la violencia contra las mujeres por razón de género. Es un libro que edita el INE, se lo recomiendo mucho a quien me interese, está en la página del Internacional Electoral. Entonces, en ese sentido, vengo a expresarles, a contarles, digamos, el trabajo que tenemos y que hemos realizado a través de muchísimos años. Bueno, empecemos con el módulo 3. La política, un tema de hombres y mujeres. Quiero contarles que actualmente nosotros vemos leyes donde es muy común ver la igualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, esta no es la misma historia en comienzos del siglo pasado. Ermila Galindo, en 1917, cuando hacía, digamos, los primeros congresos feministas, el debate era si tenemos el tamaño del cerebro del hombre. Eso es, ahora lo escuchamos y decíamos, esto es ilógico. Pero en aquella época, los hombres dudaban mucho de nosotras. Creían que no teníamos las mismas capacidades que ellos. Creían que éramos menos inteligentes que ellos. Por tanto, las mujeres tenían que estar en su casa, tenían que estar trabajando en la comida, cuidando a los hijos, porque era para lo que habíamos nacido. Entonces, Ermila Galindo, que fue una luchadora incansable, lo que ella defendía era que tenemos el mismo cerebro y la misma inteligencia. Imagínense la lucha, así empezó, midiendo, comprobando y de alguna forma demostrando la igualdad de inteligencia. Como pueden ver, esto ha cambiado muchísimo. Hoy en día ya nadie se cuestiona esto. De hecho, bueno, hay quien dice que, bueno, las mujeres tenemos más capacidades, habilidades, ¿no?, que los hombres, ¿no? Somos unas mujeres que las mujeres ahora tenemos la capacidad de hacer muchas cosas a la vez y luego dicen que los hombres una por una. Entonces, en este sentido, creo que hemos avanzado. Las mujeres cada vez hemos creído más en nuestras capacidades, cada vez más en nuestras habilidades. Ermila Galindo siempre estuvo presionando mucho al constituyente que las mujeres tenían que votar y ser votadas. Pero, insisto, en aquel entonces los hombres creían que las mujeres no teníamos esas habilidades que ellos. Todos nuestros congresistas, nuestros revolucionarios, no estaban tan de acuerdo con Ermila Galindo. Entonces, Ermila, aunque ella se postuló como diputada, aunque hizo un gran esfuerzo, no lo logró en este primer momento que tuviéramos, digamos, constitucionalmente la legalidad para votar y ser votadas. Sin embargo, fue una lucha, una mujer incansable, que fue, digamos, quien puso un bloque grande en esta historia de la igualdad sustantiva en el caso mexicano. Posteriormente, en los 50, 53, 54, finalmente, constitucionalmente, las mujeres ya ahora sí nos dan constitucionalmente el derecho de ser votadas y votar, o sea, ya se nos logra estos dos derechos y bueno, la mujer inicia un nuevo espacio. Esto es muy interesante porque yo les pregunto, ¿ustedes creen que en el 50 se cambió la idea de que la mujer teníamos las mismas capacidades? Claro que no. Los hombres seguían creyendo que las mujeres no teníamos las habilidades, que no teníamos estos liderazgos, pero además que las mujeres no debíamos dejar la casa, los hijos, el marido, era para lo que habíamos nacido. Sino, ¿qué pasó? Que también las mujeres necesitaban nuestro voto. Entonces el presidente, en este caso, decidió darnos el voto y para también tenemos que ser votadas.
pero eso fue una decisión política que no venía compaginada al tema de considerarnos en igualdad. Y creo que este ha sido un problema que hemos venido arrastrando muchísimo, porque los hombres hoy por hoy nos siguen viendo con problemas de este tipo, que no tenemos las mismas capacidades de liderazgo. Entonces, la ley se fue transformando rápidamente, como vamos a ver, bueno, relativamente, pero no la mente del colectivo. Y también de las mismas mujeres, debo decirlo, porque a veces pensamos que nada más son los hombres quienes no nos creen capaces, pero a veces nosotras mismas dudamos. ¿Podré ser dirigente? ¿Podré tener un puesto? ¿Lo lograré? Me da mucho miedo. Y si fracaso, a veces las mujeres también nos convertimos en a veces nuestras dudas también nos permiten también seguir creciendo. Entonces, culturalmente tenemos todavía mucho que hacer y las leyes entonces en ese sentido fueron cambiando, pero debo decir lo que es hasta la época de los 90, donde esas transformaciones más importantes. Bueno, entonces en este sentido, sí tengo que decirles que el derecho a la participación de la mujer en la política tiene mucho que ver con esto que se conoce como una cultura patriarcal. Como pueden ver, o sea, he estado platicando cómo las mujeres, los hombres nos han dejado ver que no estamos en igualdad de ellos. Esto trasciende también a la política, es decir, que hay una cultura patriarcal en la cultura mexicana, donde los hombres son quienes salen de casa, quienes tienen que ir a conseguir el sustento de la vida cotidiana, y las mujeres tienen que quedarse a cuidar la casa, el marido, y estos son como los roles de género que se han asignado de manera social, ¿no?, por muchísimos años. Entonces esta cultura patriarcal, que en el caso mexicano ha sido muy desarrollada, ha sido muy constante y muchos de nosotros la llevamos, ha interferido en la participación en la política de las mujeres. Entonces, como pueden ver, la cultura en el caso mexicano ha sido una gran barrera que nos ha limitado en la igualdad frente a los hombres. Entonces, de manera paralela quiero hablar también que cuando hablamos de la participación política en la mujer, hablamos de derechos ciudadanos. Y aquí es muy importante que consideremos que tanto hombres como mujeres tenemos derechos ciudadanos, derechos a la ciudadanía. Y a veces nos cuestionamos, ¿y qué es ser ciudadano? Y aquí fíjense que hay, digamos, dos autores grandes, uno que se llama Marshall, que dice, los derechos son tres: sociales, civiles y políticos. Y dice, ¿cuáles son los derechos sociales? Derecho a la educación, derecho a un ingreso, derecho a la salud. Entonces, como pueden ver, hombres y mujeres tenemos esos derechos. Derechos civiles, derecho a una asociación, a una religión, a expresarse, a escribir, ¿no?, prensa. Esos son derechos civiles. Por tanto, hombres y mujeres lo tenemos. Y los derechos políticos, derecho a votar y ser votados. Entonces, en ese sentido, las mujeres y hombres somos ciudadanos y tenemos derechos. Entonces, aquí la lucha es que ambos debemos de ejercer estos derechos. Ahora, como yo les decía, viene hasta los 90 cambios muy importantes. Y esto también viene con un concepto nuevo de ciudadanía, los derechos diferenciados. Muchos autores se dan cuenta que aunque tenemos los mismos derechos hombres y mujeres, sin embargo, las mujeres no estamos accediendo de la misma manera que los hombres. Las mujeres no estamos accediendo a trabajos, a la salud, ¿no?, a la escuela. O sea, recordemos nuestras abuelitas, muchas de las abuelitas no estudiaron, no llegaron a la escuela. ¿Por qué? Porque sus papás les decían, prefiero que estudie el hombre, que no estudie la mujer. Si voy a gastar a alguien, que sea el hombre, porque es el que va a mantener. Entonces, muchas de sus abuelitas no llegaron a la escuela porque sus papás decidieron que nada más los hombres. Entonces, en este sentido, como pueden ver, fue truncado nuestros derechos también, en este caso sociales. Y lo que dice este autor es muy importante, dice Marshall, si a un ciudadano no le das educación, dice, no le vas a preparar para los derechos civiles. Porque si una mujer no va a la escuela, no sabe leer, no sabe escribir, le da miedo hablar.
Entonces, es claro que no va a poder reunirse con una facilidad, no va a poder platicar, hablar, liderar, porque va a creer que no puede, que no lo sabe. Entonces, va a tener esas limitantes. En ese sentido, el derecho a la política pues le era restringido. ¿Por qué? Desde un principio, porque no sabía escribir, no sabía leer, no había ido a la escuela. Entonces, en ese sentido, pues, es muy importante que las ciudadanas, en este caso las mujeres, tengamos estos derechos sociales para ejercer los civiles y los políticos. Entonces, el tema de la ciudadanía es muy importante para lograr los derechos políticos. Entonces, en este sentido, por eso es tan importante que las mujeres pues tengamos educación, y en ese sentido los partidos políticos han insistido el tema de la capacitación. Esto es una acción afirmativa para ayudar a que las mujeres, en este entendido que muchas de ellas no podían entrar a la educación como los hombres, se hizo en este caso una política pública, que son acciones afirmativas, donde los partidos tienen que capacitar a las mujeres. Pero bueno, de eso hablaremos un poquito más tarde, porque también esto posteriormente se convirtió también en una violencia política contra las mujeres, ¿no? Pero eso vamos a hablar más tardecito. Entonces, en este sentido, es muy importante que las mujeres, digamos, siempre estemos preparándonos, estemos trabajando y coadyuvando en una formación. Ahora, esto estoy hablando de cómo fue conformándose la participación política de las mujeres a través del tiempo. Hoy en día, muchas mujeres ya tienen educación, ya tienen escuela, ya no son las condiciones de nuestras abuelitas, eso ya fue el siglo pasado. Hoy habemos muchas mujeres preparadas y según nuestras investigaciones, la mayoría de ellas con posgrado, y esa es una diferencia respecto a los hombres, que hoy las mujeres en ese tema de siempre quererse capacitar, estamos logrando una mejor capacitación que los hombres. Entonces, para cerrar este bloque, esta primera plática, como pueden ver, es una lucha que ha venido desde creer que no teníamos la misma inteligencia que los hombres a hoy mujeres que estamos en igualdad de condiciones, en igualdad de capacidades, con leyes que han ido cambiando, principalmente la primera en la época de los 50, 1953, 54, y como van a ver, estamos luchando también por una democracia, donde hombres y mujeres somos iguales ante la ley, y lo que tenemos que lograr es que no solo seamos ante la ley, sino de manera cotidiana en el trato día a día, y es así como se construye.